En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bienvenidos a esta mañana del domingo, fiesta del bautismo de Jesús. Con este día, con esta fiesta, ya se dan por concluidas todas las celebraciones en torno a la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ya inmersos definitivamente en el año 2025, encontramos providencialmente, porque coincide segundos domingos de mes, retiro espiritual de Mater Christi, y en este mes, la fiesta del bautismo de Jesús. Es muy importante, cada vez que tengamos oportunidad, como nos la brinda la fiesta del bautismo de Jesús, el asomarnos al bautismo, y también desde el bautismo de Cristo al bautismo cristiano, que lo hemos recibido nosotros, porque el bautismo es el origen de la propia vida cristiana. Nosotros somos cristianos, cada uno, porque fuimos bautizados. Por lo tanto, cuando trabajamos por el crecimiento espiritual, cuando trabajamos por seguir el mandato del Maestro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, cuando estamos en esa dinámica, es absurdo ignorar el bautismo. Y también será menos absurdo, pero inoperante, el ignorarlo, el que sucedió. Yo no puedo prescindir de la realidad de que soy bautizado, he sido bautizado. Y ese bautismo tiene que estar muy presente y frecuentemente presente en mi vida a lo largo del camino por el que voy haciendo la jornada terrenal. Por eso, repito, que reflexionar sobre el santo bautismo es algo que deberíamos de hacerlo con frecuencia, pero sobre todo pensando en el bautismo propio, que es donde está el origen de mi vida cristiana, y de ahí coger la fuerza para vivir es la puerta del cielo, es el que me incorporó al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia, y el que me hizo hijo de Dios. En el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron adquirieron la posibilidad, adquirieron el poder ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, a partir de ahí, el bautismo es importantísimo. Vamos, por lo tanto, a reflexionar brevemente sobre lo que es el bautismo en sí, y luego
podremos virar a fijarnos en el propio bautismo. Sabemos que Juan el Bautista bautizaba con agua y acudían a él mucha gente a ser bautizados. Él predicaba el bautismo de penitencia y entonces un buen día en esos bautizos que hacía Juan aparece Jesús, que quiere ser bautizado como todo aquel pueblo. Entonces Juan presenta resistencia para bautizarle, pero Jesús dice conviene que se haga, y Juan por fin lo bautiza. Nos cuenta el Evangelio en Marcos 1, 9, 12 que inmediatamente después el Espíritu Santo se posa sobre Jesús y se deja oír la voz del Padre: tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. Tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. Sin tener mancha alguno que purificar, el Señor Jesús quiso someterse a este bautismo de Juan, de la misma manera que se sometió a las observancias legales de la ley, que tampoco le obligaban, lógicamente, como Hijo de Dios que era, como Dios mismo que era. Juan había venido despertando al pueblo un gran movimiento de penitencia, como dije hace un momento, con vistas a prepararle para recibir al Mesías, recibir el reino mesiánico de todos que todos esperaban en aquellos momentos. Jesús no quiso diferenciarse de su pueblo y así se asoció a el pueblo, fomentando el bautismo de Juan. Jesús quiso bautizarse y dice San Agustín en el Sermón 51 que quiso bautizarse para encarecernos con su humildad lo que a nosotros era de necesidad. Él con su humildad busca ser bautizado por Juan y el bautismo de Jesús será para nosotros necesidad. Aquí en este bautismo de Jesús queda instituido el bautismo cristiano, el bautismo en el Espíritu, que decía el Bautista. Viene uno que bautizará, yo bautizo con agua y él bautizará en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces, el que recibe el bautismo en el Espíritu recibirá su virtud santificadora de la pasión de Cristo y será promulgado después de su resurrección. Es tal como ocurrió en el bautismo cristiano, como se instituye en el bautismo de Jesús en el Jordán y luego cómo evoluciona su virtud santificadora de la pasión de Cristo y es promulgado por Cristo después de la resurrección. Cuenta Mateo 28, 18, 20 que Jesús se acercó a ellos después de resucitado, se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de Jesús, este mandato a los apóstoles después de resucitar, es un pasaje que debemos de grabar en nosotros en la memoria, sobre todo este final, ¿no? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces en algunos momentos de la vida admitimos dudas, admitimos intranquilidades, admitimos desazones, zozobras? ¿Por qué no confiamos en las palabras del Señor, que está y que estará con nosotros hasta el fin del mundo? La presencia de la Trinidad
en el bautismo de Jesús es considerada por los padres de la Iglesia como una prueba de la institución del bautismo que se administrará en su nombre. Cuando Cristo sale del Jordán, viene sobre él a modo de paloma el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, amadlo, en el cual me complazco. Entonces ahí se muestra la Trinidad y consideran los padres de la Iglesia, los santos padres, que es una prueba de que ahí se está instituyendo el bautismo cristiano, que se administrará en su nombre, porque los sacerdotes o los ministros cuando bautizan yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí también, en ese bautismo, está prefigurada la filiación divina y la apertura del cielo que causa este sacramento. Fijaros la importancia que tiene el sacramento cuando es la Trinidad Santa la que se manifiesta en su institución. Por el bautismo y por el carácter que imprime en el alma, el cristiano queda constituido como fiel cristiano, recibe la llamada a la santidad y se hace capaz de recibir todas las gracias para una identificación plena con Cristo. Esto es muy importante porque dice que el bautismo imprime carácter en el alma y la constituye como fiel cristiano. Qué lástima que en las costumbres neopaganas que tenemos entre nosotros, aunque sean costumbres que las practican cristianos católicos, pues se le niegue a los infantes, a los niños recién nacidos, a los niños pequeños, se les niegue el bautismo, con no sé qué argumentos tan extraños como para que cuando sea mayor, pues que haga lo que quiera, pero si no vas a recibir doctrina cristiana, ¿cómo de mayor va a decidir? No va a saber diferenciar entre cristiano y no cristiano. Entonces, ¿qué va a decidir? Los padres deberían de reflexionar un poquito sobre esto y no privar a su hijo de las gracias del bautismo, que son muchas. La primera es constituirle fiel cristiano. La segunda, ser llamado a la santidad. Ser llamado a la santidad, que no es decir, oye, ven, un eslogan ahí publicitario, venir a ser santos. No. La llamada a la santidad supone que Cristo, que Dios ha imprimido en mi alma esa inclinación a ser santos. Y es que si no soy santo, yo no voy a poder ir al cielo, que es la aspiración mínima y máxima que tiene cualquier cristiano, cualquier católico. Sin santidad yo no puedo llegar al cielo. ¿Qué hago en esta vida si no estoy trabajando por la santidad? ¿Y qué hacen esas criaturas que pierden media vida sin ser cristianos porque no les bautizaron de pequeños en un país donde la tradición católica está arraigadísima, por más que quieran eliminarla y quitarla del medio? Y dice que también el bautismo me hace capaz de recibir todas las gracias para una plena identificación con Cristo. Esta es otra cosa capital. Solo a través del bautismo el hombre logra la unión con Cristo. La unión con Cristo. No es que me parece un tipo muy simpático y yo le admiro. No. Es la unión, la identificación y la unión plena con Cristo. Y es absolutamente necesario el bautismo para la salvación, precisamente por todo lo que venimos diciendo. De aquí que la Iglesia toda la vida haya urgido a los padres cristianos para que no retrasen innecesariamente este bien inmenso para sus hijos, el ser cristianos.
Con el con el bautismo comienza la vida cristiana. Y con este sacramento Dios nos ha ungido para que seamos ya marcados para toda la eternidad con su sello. En nuestros corazones ha sido puesto a través del bautismo el Espíritu Santo como prenda de los bienes que nos ha prometido. Y por el bautismo nuestros corazones están dispuestos a la contemplación de Dios y a la felicidad eterna. A la felicidad eterna que es el cielo, precisamente contemplando, alabando, bendiciendo a Dios eternamente. Además, esto que es muy importante, el bautismo infunde la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo. Incluso en los niños pequeños también les reciben, aunque no puedan ellos ejercitarse, porque claro, lógicamente no tienen ni uso de razón ni voluntad todavía, pero reciben estas virtudes y estos dones en forma de hábitos para disponerlos a los actos futuros que en su día ellos tendrán que llevar a cabo. Infunde la gracia sacramental propia de este sacramento. Es importante entender lo que es la gracia santificante. La gracia santificante, como se ve, es la gracia que me pone ya en la presencia de Dios, en el amor de Dios y en la disposición con Dios. Me une a Dios, me hace hijo de Dios, me hace miembro de la Iglesia, y al recibir los dones del Espíritu Santo me da la posibilidad de, vivir en Dios, con Dios y para Dios. El bautismo borra el pecado original, así como los pecados actuales que pueda tener el bautizado. Remite la pena debida por los pecados, tanto la eterna como la temporal. Esto es muy importante para que comprendamos, si tenemos que ayudar a alguien, iluminar a alguien, etc., es muy importante entenderlo. A través del bautismo se me borra el pecado original y si lo recibo adulto, se me borran también todos los pecados actuales, todos los pecados que yo he podido cometer hasta el momento del bautismo. Y se me remite toda la pena debida por los pecados, tanto la eterna como la temporal. Cuando nos confesamos, queda la pena temporal, que es el reato de culpa que se ha dicho siempre, que es, diríamos, la huella que ha dejado el pecado perdonado y desaparecido, pero ha dejado esa huella, esa pena temporal que hay que purificar. Hay que purificar o en esta vida o en el purgatorio. Y esa pena temporal ha sido perdonada en ese bautismo de adulto. A los que ya estamos bautizados sabemos que la pena temporal se nos perdona a través de las indulgencias, las obras de misericordia, etc. Ahora la pena eterna, claro, se nos perdona con el arrepentimiento y la confesión, porque la pena eterna viene de la mano de los pecados graves, de los pecados mortales. El bautismo imprime carácter, como dijimos antes, y este carácter bautismal es el hombre, por él, se incorpora a Cristo. Recibe una participación de su sacerdocio para recibir los otros sacramentos. Nadie puede recibir ningún sacramento si no ha sido bautizado. Es la condición sine qua non. Es la puerta de la Iglesia y por lo tanto quien no ha pasado por esa puerta no puede recibir ninguno de los otros
6 sacramentos. Esto es muy importante porque le damos el valor que tiene, el valor justo que tiene el bautismo. Como hemos dicho antes, por el carácter que imprime el bautismo, se hace hijo de la Iglesia, a cuyo cuerpo pertenece como miembro con todos sus derechos y obligaciones. Por todo lo cual, lo hemos apuntado, lógicamente el bautismo abre las puertas del cielo y hemos de agradecer a nuestros padres, los que fuimos bautizados infantes, hemos de agradecer a nuestros padres que nos hubiesen llevado a recibir el bautismo y que en nuestro nombre hicieran la profesión de fe e hicieran las promesas bautismales, que conviene recordarlas con frecuencia. Por este mismo bautismo estamos llamados a participar de la misión de la Iglesia, que no es otra cosa que anunciar el reino de Dios y llamar a la conversión a todos los hombres. Pero me quiero ahora fijar unos minutos en mi bautismo, en tu bautismo, que es el origen de tu vida cristiana. Hemos visto unas breves pinceladas de lo que es el bautismo, de dónde proviene, cómo Jesús lo instituyó junto con el Padre y el Espíritu Santo y cómo toda la fuerza que tiene el bautismo. Ahora vengamos a nuestro bautismo y seamos sinceros, seamos nobles, seamos veraces, seamos transparentes. ¿Qué importancia le he dado yo a mi bautismo a lo largo de mi vida? ¿Cuántos años hace que fuiste bautizado? Si fuiste al poco tiempo, pues los mismos que tienes, la edad que tienes. Si fue más o menos, da lo mismo. Pero durante todos esos años que llevas bautizado, ¿cuántas veces has vuelto a tu bautismo? ¿Cuántas veces vuelves la cara al bautismo? No solo porque celebremos hoy la fiesta del bautismo de Jesús y entonces tengamos la posibilidad de recordar nuestro propio bautismo precisamente en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo. No, me refiero, ¿cuántas veces has vuelto la cara a tu bautismo? Ahora ya, gracias a Dios, las personas, los cristianos, los católicos, se van sensibilizando e incluso queriendo conocer la fecha del propio bautismo. La fecha del nacimiento la tiene todo el mundo clara, pero la fecha del bautismo, poca importancia debía de tener para ti el bautismo cuando todavía no sabes qué día te bautizaron. O lo has sabido recientemente, hace relativamente poco tiempo, porque alguien te habló de la importancia del bautismo. Si tú no sabes el día que te bautizaron, pues sensitivamente no puedes volver a ese día. Pero hombre, yo era un niño, yo era un infante, tenía 2 meses, tenía 1 mes, tenía 10 días, ¿cómo voy a volver? No, es que hay que volver. Al propio bautismo hay que volver. Tus padres y padrinos, en tu nombre, cuando el ministro le preguntó ¿qué pedís? Ellos dijeron en tu nombre que pedían el bautismo, pedían incorporarse a la Iglesia, pedían vivir en Cristo Jesús. Y así, en tu nombre, hicieron por primera vez la profesión de fe. Lo que se dice vulgarmente, rezaron el credo, pero es mucho más bonito, porque además es así, profesaron la fe en tu nombre. Y en tu nombre hicieron las promesas bautismales. Que esas promesas bautismales deberías de renovarlas cuando menos el día de tu bautismo, una vez al año. Aunque si acudes a la vigilia pascual, que es la celebración de las celebraciones, en la noche santa de la resurrección, allí se renuevan también. Pero tú debías de decir renuncio a Satanás con mucha frecuencia, para tener la fuerza de no dejarte llevar por las tentaciones de esos pecados que terminan siendo absurdos que cometes. Los vicios, las pasiones
del corazón y de la carne, los pecados capitales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas, a sus obras. Y por eso prometo seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Tu conversión habrá venido hace poco tiempo, hace más tiempo o de toda la vida. Pero si tú no la cimentas, esa conversión, incluso aunque seas creyente de toda la vida, si tú no pones las amarras, no cimentas bien tu fe cristiana en las promesas bautismales, lo llevas feo. Porque si no hay una renuncia a Satanás seria, no puede haber conversión y no puedes hacer camino de conversión. Y aunque creas en Dios Padre Todopoderoso, si no haces camino de conversión, siempre estarás atrapado por algún vicio, por alguna deficiencia, por alguna dificultad, por lo que sea, defectos o lo que sea. Por lo tanto, tú necesitas volver a tu bautismo, con las promesas bautismales, renovándolas y con tu profesión de fe, tu promesa de seguir fielmente a Jesucristo siempre. Y por eso profesaste que creías en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, que creíste y crees que Jesús nació de Santa María Virgen, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, en la Santísima Virgen María, que crees que nació de ella, que crees que fue martirizado, que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, que murió en la cruz, que fue sepultado, que bajó a los infiernos, que resucitó al tercer día y que finalmente, después de estar con los apóstoles 40 días, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, etc. Perdón. Creo en la Iglesia Católica, que es lo primero. Bien. Entonces, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu compromiso cristiano, tu compromiso de evangelización, porque en el Concilio Vaticano II se muestra cómo todos los miembros de la Iglesia tenemos que participar de la obra de la Iglesia y de la misión que Cristo le ha confiado a su Iglesia, que la es de id y predicad, id y extended el reino, id y bautizar, que hemos leído al principio. Entonces ahí está la necesidad absoluta de que tú tengas en cuenta el mandato apostólico, el mandato de Cristo que te manda a predicar. Y que la Iglesia nos lo recuerda en el Concilio Vaticano II a todos, en cada una de las partes del pueblo de Dios, en los diferentes constituciones, decretos del concilio, y a los laicos, que lógicamente es el número mayor de todos los cristianos, a los laicos en el decreto Apostolica Actuositatem hay preciosos números de este decreto que hablan de lo que es verdaderamente el seglar, el cristiano, digamos normal, porque es el más numeroso, y su obligación. Releed, os invito. Bueno, el Concilio Vaticano II es importante siempre, pero el decreto de los seglares es muy importante. Acabamos, pues, habiendo iniciado este año 2025, viviendo este año santo que la Iglesia nos procura, peregrinos de esperanza, y vamos a encontrarnos con el origen de nuestra vida cristiana, vamos a trabajar sobre nuestro bautismo y preparados vayamos a buscar la gran perdonanza que nos ofrece la Iglesia durante todo este año santo. Es muy interesante el año santo, que yo os invito
a conocer, a profundizar y a pasar por la Puerta Santa, por alguna de las puertas santas que a lo ancho y largo del mundo, hombre, es muy bueno peregrinar a Roma y pasar por alguna de las puertas de las basílicas papales, pero cuando no se puede eso, en nuestra diócesis hay la catedral, por lo menos, e incluso en algunas diócesis los señores obispos han determinado varios templos para que sean templos del año santo. Que María, nuestra Madre y nuestra guía, nos ayude a poder comprender las gracias del bautismo y el ángel custodio que Dios envió y determinó ponerlo a tu lado, contigo mismo desde el momento de tu concepción, pues que te ayude a comprender esto de tu propio bautismo, origen de tu vida cristiana. No pretendas que tu vida cristiana la vas a hacer en los últimos ejercicios que hiciste. Viene del bautismo, ahí búscalo todo y luego ya vívelo cada vez más actual. Pues feliz año 2025 y feliz año santo peregrino de esperanza. Algún día podremos también comentar esto. Amén.